Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase de escuela dominical. Seguimos con nuestra miniserie acerca del estudio del hombre. Dentro de esta gran serie sobre el creacionismo, estamos casi llegando al final de esta serie de estudios. Estamos estudiando antropología, que es el estudio del hombre, o sea, la creación del ser humano en su totalidad. No como la presenta el materialista. Dice el materialista que somos producto de la materia, que el cerebro es obra en la mente y la mente en el cerebro, que todas las ideas más bien vienen de la sensación. Así que si vienen de la sensación, las ideas son materialistas. Ellos dicen que todas las actividades comprendidas bajo actividades del alma son simplemente funciones de la sustancia del cerebro, o sea, una sustancia que hay ahí en el cerebro que produce estas actividades. Para el materialista no hay cabida para la inmortalidad del alma. Para ellos, cuando el cerebro muere, ya el alma deja de funcionar. Prácticamente es una creencia basada en la aniquilación. Quiere decir, el hombre muere, vuelve al polvo, al ecosistema, como un tipo de, más o menos, de reciclaje, y deja de ser. O sea, esto responde realmente ese estilo, el estilo de vida que vive el hombre. Si se pone a pensar, es un estilo de vida egoísta, secularista, ¿verdad? Nada más que tienen en la mente las cosas seculares, viven para lo material, viven de una manera despiadada. Todos nosotros somos testigos, según nos muestran las noticias en la televisión, todo lo que el hombre está dispuesto a hacer por adquirir dinero. No importa quién tenga que matar, no importa lo que tenga que hacer. O sea, se le está dando más valor a las cosas materiales que a la vida del ser humano, porque si su manera de pensar es que todo es materia, pues el ser humano es otro animal más. Y entonces no se procura el bien de las otras personas. Nada de eso existe. O sea que prácticamente la evolución, con su cara materialista, es una de las responsables de que el mundo en que vivimos esté como esté. Que la gente no piensa en su alma, no piensa en su espíritu. O sea que el pensamiento y la conciencia para el materialista son la energía física transformada del cerebro. Todo lo que llamamos espiritual es producto de lo físico. No hay nada en el mundo sino pura materia. Y ellos no toleran ninguna otra cosa como hecho fundamental. O sea, prácticamente es la naturaleza de la materia. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Yo les invito a que busquemos Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 7 al 14. Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 14. Lo cual aquí se encuentra el relato de la manera en que Dios formó al ser humano. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El resto de los versículos narra cómo él lo puso en el huerto del Edén, cómo sembró todo árbol para que le sirviera de provisión, etc. Según Primera de Tesalonicenses 5 y 23, las partes nuestras son cuerpo, alma y espíritu. Lo dice claramente ahí. Entonces el enfoque de este estudio es ir viendo cada una de estas partes según es trascendente. Por ejemplo, el alma trasciende al cuerpo, el espíritu trasciende al alma. A ver, ¿quién ha podido entender eso? ¿Quién me lo puede explicar?
A ver, fíjense, el alma trasciende al cuerpo, el espíritu trasciende el alma. ¿Quién me lo puede explicar? Sí. Por ejemplo, cuando decimos el alma trasciende al cuerpo, quiere decir que nuestro cuerpo material y biológico es perecedero, que se muere y se vuelve al polvo, pero el alma se mantiene presente. Por eso que el alma trasciende al cuerpo. Pero un alma, porque puede ser cualquier tipo de persona, si está por razón del pecado muerta o separada de Dios, no tiene la vida eterna. Por eso es que el espíritu trasciende al alma. O sea, el espíritu del hombre, una vez que es nacido de nuevo, es regenerado, adquiere una vida que es eterna, por lo que trasciende al alma. O sea, por eso es que esas son nuestras tres partes. Hemos ya mencionado algunos aspectos de este cuerpo humano, lo cual es maravilloso. Mencionamos varios de los sistemas que regulan nuestro metabolismo, nuestro cuerpo. Y ahí nosotros quedamos. Dice el Salmo 139, versículos 13 al 18. Aquí el salmista expresa alabanza, gratitud, asombro por el hecho de que Dios haya sido nuestro creador, y cómo de una manera personal Él reconoce que sí, claro que Dios usa a nuestro papá y a nuestra mamá para biológicamente traernos al mundo, pero últimamente esto está dentro de los planes soberanos de Dios, inclusive desde antes de la creación del mundo. No podemos malinterpretar pasajes como este y pensar de que nuestra alma existía previamente antes de que el cuerpo fuera concebido. No es eso, no es así. Porque esto lleva a la idea de los que creen en la reencarnación y en la vida preexistente al cuerpo, pero no es así. Yo creo, tal como lo acabamos de leer en Génesis, que en el momento de la concepción, en ese momento, es formado un cuerpo biológico. Inclusive aquí yo tengo una lámina de las células humanas en embrión en 3 días de concepción y después 5 días de concepción, y cómo llega a formarse un hermoso bebé. O sea que eso es algo sumamente maravilloso, pero ese momento también Dios da el aliento de vida, o sea, ese es el alma que vive en ese momento. Sin embargo, sí existíamos, pero en el pensamiento, idea, en los planes de Dios, antes de la creación del mundo. ¿Sí, hermano? Sí, Señor. Uh-huh. Bueno, parte de esta clase. Sí. Bueno, precisamente, hermano, parte de esta clase va a ser aclararnos eso. O sea, estamos estudiando al hombre en sus tres partes funcionales. Hablamos del cuerpo, hablaremos del alma y posteriormente hablaremos del espíritu, según el orden de prioridad, el orden de importancia o trascendencia que tienen estas partes en nosotros. Pero mire el Salmo 139, el versículo 13, como dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Es un salmo de alabanza por eso,
por lo que ocurrió en el vientre de nuestra madre, en el precioso momento en que estábamos siendo escogidos y siendo traídos a la vida y formándose todo este cuerpo maravilloso que hay dentro de cada uno de los seres humanos. Ese es el propósito de estos estudios, no solamente el reconocer a Dios, como dice el salmista: si tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me hiciste allí, cosas que estaban escritas en tus libros fueron formadas en ese momento. Es bueno reconocer a Dios, alabarlo y adorarlo por esa gran obra que Él ha hecho en nuestra vida. Dentro de cada parte de este estudio hemos escogido algunas curiosidades. No podemos mencionarlas todas, porque de nuevo son innumerables. Se requeriría, como estudia un doctor, muchos años en una universidad para llegar a comprender la anatomía del cuerpo, todas sus funciones y todos sus sistemas. Pero nosotros en una clase de escuela dominical de 45 minutos, lo único que podemos señalar son esas curiosidades que hay en nuestro cuerpo que estimulen nuestra mente a alabar y glorificar a nuestro Creador. Les dije que iba a mencionar dos cosas, lo que es el ADN y la anatomía del olfato. Ya hemos mencionado el ADN. O sea, es uno de los descubrimientos más recientes que declaran la grandeza del Creador, porque el ADN habla de información. Y una información, cualquier tipo de información, aunque sea 2x2, requiere inteligencia, requiere una respuesta inteligente. Entonces, al principio de esta clase acabamos de mencionar que el materialista piensa que todo es materia, que vino de la materia. Bueno, ¿cómo un montón de átomos de buenas a primeras adquieren propiedades intelectuales? Y eso no lo supieron hasta que fue descubierto en el 1869 por el médico suizo Friedrich Miescher, en el 1869, al descubrir lo que es el ácido desoxirribonucleico. Esto revolucionó completamente la ciencia, porque ya estamos hablando de la presencia de inteligencia dentro de una célula, lo cual es vital para la formación de la vida. Siempre se pensó al revés, siempre se pensó que un grupo de aminoácidos estimulados por el proceso de selección natural llegaron a lograr formar la primera proteína y así la vida. Pero el ácido desoxirribonucleico prueba completamente lo diferente. Prueba de que para que haya una proteína tiene que haber una formación de aminoácidos, y que esta formación de aminoácidos, el único que la puede dictar es el ADN, y el ADN vive dentro del núcleo de una célula. Por tanto, la célula antecede los aminoácidos. ¿Entienden la idea aquí? Y si el ADN tiene una información genética que tiene inteligencia, eso quiere decir diseño inteligente, quiere decir tiene que haber un diseñador, alguien que formó primero el cuerpo y ahí lo puso a funcionar como debería de funcionar. ¿Entiende cómo se desacredita por completamente el materialismo y la evolución? No puede ser probado, no puede ser, no hay evidencia ninguna. Bueno, ya yo les había hablado del ADN, pero no le había hablado de una manera científica, médica, de cómo funciona esta macromolécula. Forma parte de todas las células. Vuelvo y repito, una de las cosas que más me impresiona a mí son los 6 pies de largo que mide. Si se estira de punta a punta, eso es inaudito. 6 pies de largo de información metido dentro del núcleo de una célula. Es algo increíble.
contiene información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos, de algunos virus, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. O sea, desde el punto de vista químico es un polímetro de nucleótidos. O sea, es un compuesto formado por muchas unidades simples que están conectadas entre sí como si fuera un largo tren formado por vagones. Yo tengo aquí una foto que les he enseñado varias veces de cómo se mira y se aprecia el ácido desoxirribonucleico. O sea, que cada vagón, ya se han imaginado un tren con muchos vagones. Bueno, cada vagón es un nucleótido. Y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar, una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser adenina, que la señalan utilizando una letra A mayúscula. Puede ser timina, con una T, citosina, que es una C, o guanina, con una G. Está formado de un azúcar, de esta base nitrogenada, y también de un grupo fosfato, que es el que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. O sea, la disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética. O sea que para que la información del ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en unos nucleótidos más cortos y con unidades diferentes llamados ARN. Yo le voy a dar aquí, le voy a leer cómo lo presenta la ciencia, y luego yo le voy a tratar de explicar con mis palabras para que entiendan más o menos cómo funciona esta cosa, esto que es tan grandioso. Okay. Una vez que el ARN, estas moléculas, copian exactamente el ADN mediante un proceso denominado transcripción, son procesadas en el núcleo celular. Las moléculas pueden salir al citoplasma para su utilizaje posterior. Esta información contenida en el ARN se interpreta usando el código genético que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas según una correspondencia de un triplete de nucleótidos para cada aminoácido. O sea, esta es la información genética. Imagínense esta cadena de estos nucleótidos que está toda entretejida, ¿verdad? Y unida por el fosfato. Entonces, cuando se va a formar un gene o una proteína, ¿verdad? Viene el ARN, que es otra maquinaria molecular. Y entonces, este ADN, estos 6 pies de información, se desenreda así y proyecta exactamente la información que el ARN necesita copiar. ¿Okay? Entonces la copia. Y una vez que copia esta información, sale del núcleo al citoplasma. Y una vez en el citoplasma, entonces es donde es como si fuera ir a un almacén de aminoácidos. Y en ese almacén de aminoácidos, según lo que copió, y solamente basada en estas 4 letras que les mencioné anteriormente, según lo que copió, la secuencia que copió, es que agrupa los aminoácidos, los agrupa, y una vez que los agrupa, que tiene que ser de una manera perfecta, entonces se produce una proteína. Imagínense que prácticamente de eso está formado nuestro cuerpo entero. Y por eso es que cada uno de nosotros lleva nuestros propios genes, son transmitidos hereditariamente a nuestros seres queridos. Una de las grandezas de nuestro Dios es que el ser humano se forma por pares de genes donde la mitad viene de mamá y de papá. O sea que no es solamente el hombre quien pone todos los genes, es una combinación de ambos, del papá y de la mamá. Y lo grandioso de Dios es que muchos de los genes de los seres humanos
están malos, o sea, han sido dañados, están enfermos. Y eso es algo que llevamos en el gene. Por ejemplo, yo soy diabético. Mis genes, hay un mal que hace que el páncreas no produzca la correcta cantidad de insulina. Lo increíble de esto es que, por ejemplo, si el papá es diabético y la mamá no lo es, la nueva criatura, el gene que predomina es el de la madre y no el del padre, en ese aspecto del azúcar. No es una cosa maravillosa, no es una cosa increíble. Ahora, afecta también los antepasados. Y por eso es que hay muchos que sus padres quizás no son diabéticos, sin embargo, cogen la diabetes porque viene de abuelos y hasta de tatarabuelos. Porque esa es una mezcla genética que va influenciando en nosotros, que la llevamos acarreando. Si se casan dos personas y ambos son diabéticos, casi hay más de un 90% de que ese niño llegue a producir la diabetes en un futuro, porque es que los dos genes están enfermos y no tiene otra cosa que adquirir el niño que el gen enfermo. Pero la obra milagrosa de Dios es que si hay uno de los genes que está perfecto, la criatura siempre va a coger el gene perfecto. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es obra del Señor, esa es obra del Creador, que es algo totalmente increíble. Entonces ya saben que ese ADN prácticamente es un diccionario, es nuestro manual, el manual que llevamos nosotros de instrucciones para cualquier tipo de aspecto de nuestra vida, puede ser leído ahí. Nosotros sabemos que hoy día se usa el ADN grandemente para el asunto de crímenes, etcétera, etcétera, para identificar. Ha servido muchísimo este descubrimiento. Otra de las cosas que yo les quería hablar acerca ya del cuerpo, para poder nosotros pasar al otro aspecto del ser humano, es la anatomía del olfato. Yo tengo aquí un diagrama que después ustedes se pueden acercar y lo pueden ver de cerca. Hablamos anteriormente de muchos sistemas en nuestro cuerpo, todos funcionan, fueron creados por Dios para funcionar a las mil maravillas. Claro que el pecado en nosotros es el que ha sido el consecuente de que tengamos que sufrir anomalías y tengamos que sufrir enfermedades y desórdenes de estos sistemas. Pero cuando Dios lo hizo, dijo, esto es bueno. Lo hizo perfecto, a que funcione de una manera perfecta. Y entre los muchos sistemas, muchas veces no se sabe acerca de la anatomía del olfato. O sea, cómo y por qué nosotros olemos y cómo podemos distinguir los olores. Eso es algo maravilloso. Bueno, dentro de esta anatomía hay tres sistemas. Está el sistema de recepción, de transmisión y de percepción. O sea, está conectado, uno de los sentidos de entre los 5 sentidos que hay, que más está conectado al cerebro, es el del olfato. Está muy íntimamente atado a él, ya que activa hipotálamos y los sistemas hormonales. El hipotálamo, que estamos hablando de lo que es el sistema límbico, es la parte del cerebro que envuelve emociones y memorias, es a la que está conectada el olfato. El hipotálamo regula la glándula pituitaria, atando el mensaje de olor a la química del interior del cuerpo, o sea, a la glándula endocrina hormonal y al sistema nervioso autonómico. La glándula pituitaria recibe el mensaje neural del hipotálamo y envía mensajeros químicos a la sangre, liberando hormonas que regulan funciones corporales. La corteza del olfato ayuda a distinguir olores. El tálamo, es una parte del encéfalo, ayuda a conectar los mensajes de olores con el sistema límbico y otras funciones de la neocorteza. O sea, la neocorteza es la parte en el cerebro que envuelve la inteligencia y da la descripción final del mensaje de olor, relacionándolo a otros sentidos.
Por ejemplo, usted siente un olor y dice, huele a azucenas. Quiere decir que ha sido el cerebro quien ha identificado ese olor. Y en ese momento que usted recibe ese olor, todo esto que yo les mencioné, que no les voy a pedir que lo repitan, ocurre. Todo esto estas conexiones con el cerebro y todas estas proyecciones. O sea, como ustedes pueden ver, hermano, cualquier aspecto que usted tome de la anatomía del ser humano es algo totalmente increíble, que no hay duda que nos dice hay un creador. Y un creador que ha creado con inteligencia, que lo tiene todo funcionando apropiadamente y correctamente y con un propósito. Y nos tiene que elevar nosotros a la alabanza a nuestro Dios. Bueno, vamos a entrar entonces en estos próximos 20 o 25 minutos a la otra parte del ser humano, pero antes yo quisiera leer, que ustedes me ayudaran a leer ese versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Y Roberto, hermano, usted me va a buscar Santiago capítulo 3, versículo 9. Sí. Y vamos a leer todos los demás. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Ya lo tenemos? Pero usted después me lee Santiago. Dice, y el mismo Dios de paz, todo junto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo aquí Pablo describe nuestro ser completo y lo pone en un orden prioritario. Dice, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos estudiando al revés. El cuerpo, que al fin y al cabo un día va a sufrir una necrosis. Un día este cuerpo que hablamos, se recuerda en la clase anterior, que la Biblia menciona 3 títulos para el cuerpo que definen su uso y su propósito. ¿Se recuerdan cuáles eran? A ver. Una vaina, un templo, y había otro. A ver si recuerdan. Edificio o casa. ¿Okay? Pero ese cuerpo un día se hace polvo y ya se acabó. Ahí quedó. Pero el alma sigue. Y al alma le sigue el espíritu si es que tiene vida en Cristo. Por eso es el orden de esta prioridad. Quiere decir que vamos a entrar en nuestra segunda parte funcional, que es el alma. Yo creo, hermanos, en que nosotros, cuando Dios nos creó un ser completo. Y parte de ser completo son estas 3 partes. Ejemplo, si de esta banca que tenemos aquí tuviéramos las patas, no pudiéramos decir que por el hecho de tener las patas ya tenemos un banco. No, para yo decir que tengo un banco, tiene que estar el espaldar, la sentadera y las patas. Y entonces tenemos un banco. Como se recuerda en la clase anterior que proponían que habían encontrado el eslabón perdido por el hecho de encontrar un cerebro. No, eso es un cerebro, pero no es el complemento de una persona. Cuando nosotros dividimos estas partes, es porque estamos señalando sus funciones, la función del ser humano. Pero en realidad somos completos en estas 3 partes. Esto es lo que forma un ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que yo creo definitivamente que cuando el alma abandona el cuerpo va a un lugar de descanso, a esperar a ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, y entonces entraremos en función completa como seres humanos. Mientras tanto estamos durmiendo, porque por eso hay resurrección. Por eso que la Biblia menciona la resurrección del cuerpo biológico. O sea, el alma necesita esta vestidura, es parte del ser humano. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? No podemos decir,
que el alma es el todo del hombre, no, el alma es una parte funcional del ser humano. El ser humano también es cuerpo y también es espíritu. Por eso es que todo el mundo que Dios tiene preparado para nosotros es un mundo material, es también material. Nosotros vamos a vivir en casa material, a caminar por calles materiales, a ver a Cristo de una manera física, viva, material. Y vamos a seguir siendo seres espirituales que nos identificamos y nos relacionamos a través del cuerpo de la materia. Ese es el objetivo de esta segunda parte, de este segundo estudio. El hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué dice Santiago 3:9? Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Fíjate, los hombres, todos están hechos a la semejanza de Dios. No importa cómo luzca, no importa lo que sea, no importa si sea la persona más depravada y mala que ha vivido sobre la faz de esta tierra, basta que sea un ser humano para que sea hecho semejanza de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender esta imagen y esta semejanza y a qué se trata. ¿Cómo se entiende esta imagen? Bueno, número uno, no somos dioses. Hay religiones por ahí que más o menos, ¿cómo les pudiera decir? Estoy tratando una palabra que usar. Implican o tratan de imponer que nosotros los hombres somos dioses o somos deidades. Eso lo hacen un montón de religiones, ¿okay? Pero nosotros no somos dioses. El hecho de tener la imagen y semejanza de Dios no significa eso. Seguimos siendo totalmente seres humanos. Ahora, número dos, esta imagen o semejanza no significa el aspecto físico en ningún momento. Nosotros tenemos un físico, tenemos sentidos y sabemos cuán valioso es cada uno de estos sentidos para poder funcionar como seres humanos. Cualquier anomalía que se sufre en el cuerpo nos afecta en totalidad. Pero no es un aspecto físico el que estamos hablando, porque Dios es un Dios que es espíritu. Dios no tiene un cuerpo. Dios es invisible. Lo dice, pueden copiar algunos versículos, pero el que más me gusta de ellos es 1 Timoteo 1:17. Pero por ejemplo Juan 4:24 habla que Dios es espíritu. Colosenses 1:15 menciona al invisible. Romanos 1:20. O sea, todos estos son versículos en los cuales Dios revela su esencia espiritual, su esencia que no es una esencia corporal. Por eso yo les dije, nosotros no podemos imaginarnos al Dios Padre como yo solía hacer cuando era pequeño, de un anciano con una barba blanca y con una toga hasta los pies, sentado en un trono en el medio de las nubes. ¿No? Dios no es así. Dios no tiene ningún tipo de figura física. Por eso es que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo llena todo. Todo. No hay un lugar en el mundo que usted pueda decir aquí no está Dios o aquí está Dios. Porque Él es espiritual. Por eso es que nuestra alma, que está creada a la imagen y semejanza de Dios, también llena todo el cuerpo. Nosotros no podemos decir que el alma está en el cerebro, o que el alma está en el riñón, o que el alma está en alguna parte específica del cuerpo. El alma está en todas partes del cuerpo humano, como el Espíritu de Dios lo abarca todo y lo llena todo. Por eso yo les comenté en uno de los mensajes que me impresionó muchísimo la historia de aquella niña siamense que nació en Egipto, que prácticamente era una cabeza unida a otra niña completa, y esa sola cabeza vivía físicamente de lo que la niña completa le podía dar. Pero lo que más me impactó de aquel ejemplo fue
ver aquellas dos cabezas conectadas y ver cómo una se reía y la otra lloraba. Quiere decir que aunque compartían sangre, eran dos almas completamente diferentes. Y eso es lo más impresionante de nuestra parte, de este ser. Estamos creados a imagen de Dios. No es que seamos dioses, no es que Dios tenga un cuerpo como el de nosotros. Por eso es que si existen los antropomorfismos en la Biblia. Los antropomorfismos son formas de escrituras usadas para mejorar nuestro entendimiento acerca de la revelación. Por ejemplo, cuando habla que los ojos de Dios atalayan la tierra, no es que Dios tenga ojos, es que en su omnisciencia ante Él nada se oculta, pero Él no tiene ojos físicos. No podemos imaginarnos dos ojos inmensos, no. La boca, cuando Jehová habla, no es que hay una boca hablando, no, es que su ser comunica. Y todas esas son antropomorfismos para nosotros poder tener un mejor entendimiento y poder tener una relación con Dios. Pero llevándolo a lo real y profundo, no es que Dios tenga partes corporales. Porque inclusive cuando la Biblia menciona partes corporales como antropomorfismos de Dios, no menciona todas las partes del cuerpo humano, sino selecciona solamente algunas. Por ejemplo, la espalda de Dios. La espalda significa su justicia, o sea, la justicia de Dios. Eso es lo que significa lo que es cuando menciona la Biblia la espalda, no es que Él tenga espalda. Y así en otros casos. Entonces, ¿de qué se trata esta imagen o semejanza? Se trata del aspecto personal, que es otro hecho, es otra realidad nuestra, lo cual el materialista, como dijimos al principio de la clase, dice, no, todo lo personal o espiritual que hay en el ser humano viene de funciones cerebrales. Eso es lo que dicen ellos, pero no es así. Nosotros somos personas y hay que ver, hay 5 características en lo que es el carácter personal que vamos a estudiar. O sea, estamos estudiando el por qué nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Cuando hablamos de carácter personal se refiere a atributos comunicables. Un atributo es lo que caracteriza a una persona. Esos son sus atributos. Bueno, Dios tiene atributos. Dios tiene atributos incomunicables y atributos comunicables. Y les menciono la diferencia. El atributo incomunicable en Dios es alguna característica que Él no comparte con el hombre, que es propio de Él nada más. Eso es un atributo incomunicable y después los vamos a ver. El atributo comunicable es el que Él nos imparte. Esa es la parte como persona que llevamos de imagen de Dios. Cosas que nosotros podemos sentir y hacer porque las podemos tener. Ahora, la diferencia con los atributos comunicables es que los incomunicables en Dios califican los comunicables. En otras palabras, todos los atributos incomunicables de Dios van a calificar los comunicables. Por tanto, aunque nosotros los compartimos, nosotros tenemos limitaciones, cosas que en Dios no los hay. ¿Okay? Entonces, o sea que prácticamente a los atributos en el hombre es como un eco, un reflejo de Dios. Y más, aparte de que fueron creados por Dios con las limitaciones del ser humano, se han debilitado aún mucho más por razón del pecado. Que vamos a ver qué características en Dios Él no comparte con los hombres. ¿Sí? Porque estamos identificando este carácter personal en nosotros. ¿Qué características en Dios Él no comparte con el hombre? Número 1, su trascendencia. Simplemente quiere decir,
Dios es diferente a toda la creación. ¿Okay? Inmanencia significa Dios está presente en su creación. Quiere decir, está por sobre la creación, pero también está al tanto de la creación. Inmanencia no significa que yo voy a ver un árbol y el árbol es Dios. O que yo voy a ver un coco o una vaca o lo que sea, que esa es la confusión que hay en muchos seres humanos que piensan que objetos de la creación, materiales, pueden retener a Dios. Por eso es que Dios es tan meticuloso con el asunto de la idolatría. Porque la idolatría conlleva imágenes o figuras, objetos o cosas que son materiales. Y entonces, encontrar que en algún objeto o alguna materia reside la deidad es como limitar este poder omnímodo de Dios. Y por eso es que el Señor dice, aunque los hombres me construyan templos, los templos a mí no me pueden sostener, porque yo sobrepaso todo. Así que no podemos ver a Dios en un coco, en una vaca, en una imagen. Por eso es que Él condena tan drásticamente la idolatría con el infierno, porque Él es celoso. Es como que a usted le digan, oye, usted se parece a una hormiga. ¿A usted le gustaría que a usted le digan, usted lo que parece es una hormiga? Eso es degradar al ser humano. Bueno, cuando usted dice, este coco es mi Dios, usted está degradando a la persona del Ser Supremo. Y por eso es que es tan condenable. Y ahí hay que entender este atributo incomunicable de Dios, donde Él trasciende la creación y también está presente en su creación. Él está al tanto de lo que está ocurriendo en la tierra. Independencia es otro de los atributos incomunicables de Dios. O sea, Él no depende de ninguna cosa externa a su ser, en virtudes y en acciones. Él es independiente. Por eso es que Él es fuente de todas las cosas. Y nosotros hallamos en Dios el origen de todo. No tenemos que volvernos locos pensando de que algo o alguien creó a Dios. Porque yo repito, si eso fuera así, sería el cuento de la buena pipa. Muchos, no sé si los cubanos que estamos aquí recordamos el cuento de la buena pipa. Cuando yo era niño yo lo detestaba, porque nos cogían de bobo, porque mira que uno le prestaba atención y le seguía la cuerda. ¿Cuántos de aquí no conocen el cuento de la buena pipa? El cuento es, ¿tú sabes el cuento de la buena pipa? No, yo no te digo que no, yo te digo que si sabes el cuento de la buena pipa. Y así no tiene fin. Entonces, si nosotros fuéramos a estar buscando el origen de la causa, pues no terminaría. Por eso es que en Dios, Él es la causa, Él es independiente, Él no depende de nada. Él es el origen de todo. Otro atributo incomunicable en Dios es la aceidad. Eso significa ser absoluto. Él es en sí mismo autosuficiente. Eso está afirmado en Éxodo 3:14 y en Juan 5:26. La inmutabilidad quiere decir que Dios es siempre lo mismo. Inmutable no significa inmóvil, inactivo, sino que Él no tiene un historial personal, Él no tiene evolución, Él no crece, Él no envejece, Él es exento de todo cambio en su ser y en sus propósitos. Cuando se fueron a referir a Jesús y lo fueron a comparar con el sacerdocio de Melquisedec, de él dijeron, sin generaciones. Quiere decir, a Dios no podemos pensar que Él tiene un padre, una madre o un historial. No, Señor. Él es el que produce la historia más bien. No es que Él tenga historia, Él no envejece. Él es siempre lo mismo. Todo eso entra en lo que es este atributo divino de la inmutabilidad. Y repito, ninguno de estos Él comparte con el hombre. ¿Okay? Estos son atributos
propios de Dios. La infinidad es la perfección de Dios, por lo cual todo atributo y todo lo que le pertenece a la naturaleza de Dios es simplemente inmensurable. Por eso es que la infinidad define todos los otros atributos, aunque sean los que son comunicables con el hombre. Cuando se habla, por ejemplo, del amor de Dios, es infinito. Y así, o sea, la infinitud, cuando se habla con relación al tiempo, es la misma idea, pero se usa entonces eternidad. O sea, la eternidad es un atributo para definir tiempo que está dentro de la infinitud de Dios. Quiere decir, Dios no tiene límites. Él trasciende al tiempo, no está limitado por el presente, por el pasado, ni por el futuro. Cuando Él dice, la Biblia dice que para Él un día son como 1000 años, ahí hay también las personas que se equivocan e interpretan el versículo de manera literal y dicen, no, porque para Dios un día es como 1000 años. No, Señor, los 1000 años para Él tampoco son nada. Es una idea nada más para decirnos que la eternidad en Dios es infinita. No puede ser contada, no puede ser medida absolutamente por nada. Por eso fue que en el origen del universo, una de las cosas que se originó fue el tiempo, fue la eternidad dentro de la infinitud que hay en Dios. La infinitud con relación al espacio se le llama inmensidad. Por ejemplo, se dice Dios es eterno con relación al tiempo, Dios es inmenso con relación al espacio que abarca. Es el espacio sin fronteras, sino un Dios que trasciende al espacio. O sea, un aspecto de su inmensidad es su omnipresencia. Quiere decir que Dios está presente en todo lugar y llena todo el espacio. Precisamente en el Salmo que estábamos tratando acerca de la maravillosa concepción del ser humano, ahí el salmista dice, ¿de dónde yo me iré de tu presencia? Si donde quiera que yo vaya, allí tú estás. Es porque Dios lo llena todo. No podemos concebir como que está repartido por todos los lugares, sino que está totalmente presente en todo lugar. El último atributo incomunicable en Dios que vamos a tratar es la simplicidad. Cuando hablamos de simplicidad, queremos decir que Dios no es un compuesto. Dios no es hecho de partes. No ha sido armado. No es susceptible a divisiones. Nosotros estamos compuestos por partes, porque somos criaturas, cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios no es un compuesto. Nada se puede añadir o restar. Ese es uno de los aspectos de su gloria. Hay seres humanos que piensan que pueden añadirle gloria a Dios. O le pueden quitar gloria a Dios si en el caso de que no lo alaben. Y eso es imposible. La gloria de Dios no puede ser ni añadida ni reducida. Porque su gloria es inmensa, es infinita. Nosotros los seres humanos le damos, cuando le decimos le damos gloria a Dios, es nuestra propia necesidad como adoradores de reconocer esa gloria y de aceptarla y recibirla en nuestra vida. Pero no es que nosotros afectemos la gloria de Dios para nada, absolutamente para nada. La simplicidad implica singularidad. O sea, Dios no puede ser repartido en muchos seres, ni varios seres compartir la naturaleza de Dios. Por eso dice Deuteronomio 6:4, Dios uno es. Esa esencia divina es una sola. Es en 3 personas, sí, en 3 personas. Y me gusta usar la palabra particulares, no diferentes, porque si uso la palabra personas diferentes, ya estoy inmediatamente asumiendo una subordinación que hay en las 3 personas de la Trinidad, lo cual no es cierto. Personas particulares, sí, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estos 3 son uno. Es decir, un solo Dios, una sola esencia. Nadie, ningún otro ser, ni ángeles, ni seres humanos pueden compartir
o tener la divinidad de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Si la Biblia usa la palabra dioses en minúscula para referirse a los que quieren usurpar ese lugar, que no es lo mismo querer usurpar a ser. Aunque el mismo diablo quiso usurpar el lugar de Dios, no porque quiso usurparlo, significa que ya sea un Dios. Él se ha hecho un Dios en minúscula, pero el Dios real y verdadero es el único, es Jehová de los ejércitos, y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso nosotros no debemos de tener ningún tipo de deidad, porque eso es en contra de la bondad de Dios. La semana que viene, vamos mejor a terminar, aunque no tengamos tiempo para opiniones, pero por lo menos terminar esta parte del estudio. Estamos viendo lo que es la semejanza o imagen de Dios. Y el primer aspecto es el carácter personal. Carácter personal significa atributos que te califican. Hemos presentado ya atributos incomunicables, o sea, pertenecen solo a Dios. Él no lo comparte con nadie. Ahora, estos atributos, si Él los comparte con nosotros, en Él son infinitos, en nosotros son finitos, y a pesar de ser finitos, al principio de la creación eran perfectos, pero después de la caída sufrieron un daño grandísimo por el pecado. Pero bueno, este es el carácter personal que nosotros llevamos a imagen de Dios. El amor. Nosotros somos seres capaces de amar. Y amar tiene diferentes puntos de vista. Por ejemplo, cuando se habla de amor, se habla de gracia, de misericordia y de longanimidad. La gracia es que Dios ama al pecador a pesar de que éste no puede provocar el amor de Dios. Dios ama porque Dios es amor. Como Dios es amor, es entonces benevolente o bondadoso, que es un aspecto de su gracia. Y de la misma manera podemos sentirlo nosotros. Ese amor hacia un ser querido que a lo mejor lo que está causando en nosotros es tristeza y sufrimiento, y sin embargo no lo podemos dejar de amar. Un padre a un hijo es el mejor ejemplo de este amor de Dios hacia los hombres, y cómo nosotros llevamos esa imagen, que somos capaces de amar a un hijo, no importa lo que sea, no importa lo que haga. Para que ustedes vean que sí podemos llevar esa imagen. La misericordia es compasión, es amor al que sufre por el pecado y mitigar los padecimientos provocados. Y la longanimidad habla de ser pacientes, o sea, cómo Dios soporta o aguanta a los malos, aún aquellos que les retan, propone o posterga el castigo, dándole a los pecadores la oportunidad para arrepentirse. Quiere decir, el amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es una de las semejanzas personales que nosotros llevamos en nuestra persona, que por eso somos a imagen de Dios. Pero hay todavía dos semejanzas más, dos caracteres más que tenemos que tratar antes de definir esta completa imagen que Dios nos dio cuando Él sopló en nosotros aliento de vida. ¿Alguna pregunta sencilla, algún detalle sencillo? Porque lo que tenemos son nada más que unos cuantos minutos. ¿Qué hemos podido aprender en la clase de hoy? ¿Algo que usted aprendió? Sí. Claro, sí. Ese estudio va a estar dentro de la parte, cuando estudiemos el espíritu del hombre, vamos a hablar, a abundar más acerca de esa afirmación, que es cierto. Hermana Jean. Sí. Exactamente.
Y por eso es que dice Romano que todo esto es una ignorancia inexcusable, porque nosotros tenemos la creación como un testigo evidente de la grandeza y el poder de Dios. Y está la fe, que la fe no requiere de visión para poder recibir. Yo pensaba en esto y yo decía, qué fácil fuera de que con el poder omnímodo de Dios, de buenas a primeras, el cielo se abriera y apareciera una imagen de Dios. Mire, yo estoy seguro que el mundo entero, yo diría que se volviera al revés. Todo el mundo trataría de esconderse, de huir, todo el mundo trataría de todos los programas de televisión hablando nada más que de eso. ¿Ustedes se imaginan una imagen en ese cielo azul perenne, que no se quite, que nada más que usted salga afuera y hay una imagen? ¿Qué temor causaría en usted? ¿Qué efecto? Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos adoradores dependiendo de un temor, o Dios quiere que nosotros seamos adoradores porque le amamos y porque creemos en Él. Por eso es que no hay una imagen de Dios. Es por eso. Decía hermana Jean. Wow. Sí. Temor. Sí. Por eso es que sí, claro, el Señor claramente en su palabra dice: yo soy espíritu, yo soy inmortal, yo soy invisible. El que se acerca a mí tiene que acercarse creyendo que yo soy, o sea, no esperando ningún tipo de manifestación, como hay personas que si no tienen una experiencia empírica no son capaces de creer. Pero el verdadero cristiano cree porque simplemente Dios ha hablado y Dios ha dicho. Entonces nuestra responsabilidad es hallar en las Escrituras todas estas cosas que Dios revela de sí mismo, para nosotros tener una fe firme y una fe que sobre todo agrade a Dios. ¿Okay? Nos ponemos en pie. La semana que viene vamos a ver el otro carácter que tenemos como semejanza de Dios.